Desde muy joven, Leticia Calderón parecía destinada a brillar. Pero, ¿y si te dijera que su éxito fue anunciado mucho antes de que conquistara la pantalla de la televisión? En un giro casi profético, su camino estuvo marcado por una señal que pocos se percataron en su momento. ¿Cuál fue esa predicción que anunciaba su destino en la televisión? Quédate, porque hoy revelaremos la sorprendente historia detrás de su ascenso al estrellato. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Leticia Calderón, una joven aspirante a actriz, pasó de ser una estudiante en el Centro de Capacitación Artística, CCA, ahora conocido como Centro de Educación Artística, CEA, a una actriz prometedora que trabajó incansablemente para perfeccionar su oficio. A través de su participación en numerosos proyectos, adquirió valiosa experiencia y conocimientos, que aplicó diligentemente en cada oportunidad que se le presentaba. Su dedicación y perseverancia finalmente dieron sus frutos cuando obtuvo su primer papel protagónico, que marcó el comienzo de una ilustre carrera como actriz principal en numerosas telenovelas, cautivando al público con su inmenso talento y presencia cautivadora. Carmen Leticia Calderón León, conocida artísticamente como Leticia Calderón, nació el 15 de julio de 1968 en México. Hija de Mario Calderón y Carmen León, Leticia creció rodeada de sus 3 hermanos varones, lo que influyó en su personalidad. A diferencia de muchas niñas, Leticia no se inclinaba por los juegos femeninos, prefería la compañía de sus hermanos, con quienes compartía actividades como fútbol, trepar árboles y hasta cazar lagartijas. Su carácter fuerte y decidido se manifestaba desde temprana edad. Si algo no le agradaba, no dudaba en expresar su descontento con berrinches y rabietas. Su madre, con humor, solía decir que ella parecía una actriz de telenovela, era teatrera. Leticia desde pequeña, cuando entraban a su habitación o le tomaban prestado un juguete sin su permiso, se tiraba al piso, llorando muy molesta. La única forma de detenerla con aquel drama era restituyendo los juguetes que le habían tomado, o atendiendo a cualquiera de sus solicitudes. Lo extraño de la situación es que cuando se le daba lo que solicitaba, inmediatamente dejaba de llorar, cambiaba totalmente su personalidad, al de una niña tranquila y apacible. Su padre, al ver aquel comportamiento, de forma jocosa, le decía: «Oye, ¿tú pareces actriz? Pareciera que estás en una telenovela». Era lo único, por lo que podría haber sospechado, que la niña en algún momento se interesaría en la actuación, pero no lo veía como una posibilidad para ella. Era una niña común y corriente que no le interesaban esos temas. De hecho, Leticia ignoraba completamente ese mundo de las telenovelas, dado que su madre le había prohibido verlas, ya que consideraba que no era conveniente por su corta edad. Si bien en su infancia Leticia no aspiraba a ser actriz, los comentarios de familiares y vecinos, que destacaban su belleza y carisma, sembraron la semilla de la posibilidad. A los 13 años, sus familiares y vecinos animaban a los padres de Leticia a que participara en el concurso de Chispita. Hacían comentarios que hasta se parecía a la cantante y actriz española Marisol. «Ella es muy bonita», les decían. Cabe mencionar que el padre de Leticia, don Mario Calderón, en realidad joven deseaba convertirse en actor. Sin embargo, su padre se lo impidió. A pesar de ello, alcanzó a participar como extra junto a estrellas como Angélica María y Enrique Guzmán, y en programas infantiles. Por tal razón, al padre de Leticia, en el fondo de su corazón, le parecía bien la idea de verla convertida en actriz. De esta forma, él sentía una especie de autorrealización. Animados, sus padres la llevaron a dicho concurso, no sola, porque la llevaron a que participara junto con su hermano, Mario. Sin embargo, este no pudo avanzar, quedando en competencia únicamente ella. Serían mediados del año de 1982, cuando Leticia Calderón sería una de las clasificadas en la etapa final del concurso, junto con Lucerito, Nailea Norvin, Mariana Levy y Uzi Velasco. Siendo Leticia la única, la estaba desconectada con el medio artístico, ya que las demás
de una u otra forma, sí lo estaban. Finalmente, la ganadora sería Lucerito, sería quien interpretaría a Chispita en dicha telenovela. El resto de las participantes formarían parte de esta producción como extras, incluida Leticia. Como premio de consolación, Calderón recibió pases para el programa XC2. Su carisma y magnetismo hizo que la productora del mismo la seleccionara como el rostro de la semana. También fue invitada para audicionar en el CCA. Hoy Sea. Lo cual en efecto hizo, dando su mayor esfuerzo e irradiando su enorme talento y carisma. La directora del mismo dejó en claro que se les llamaría en septiembre de ese año, es decir de 1982, para la confirmación de si habían sido seleccionadas como estudiantes de dicha institución educativa artística. Pasó uno y otro mes y pues la llamada nunca llegó, apoderándose tanto de Leticia como de sus padres la resignación. Leticia, ya habiendo olvidado todo ese tema del ambiente artístico, transcurrió el tiempo, llegando el mes de diciembre, estaba por cerrar ya el año de 1982, cuando de repente cae una llamada a su casa, no lo podían creer, era la directora del CCA Hoy Sea, Mireya Asunsolo. Les dice. Les llamó para contarles una cosa sorprendente, que me pasó la noche anterior mientras dormía. Soñé que veía una marquesina, con el nombre de Leticia Calderón. Lo tomo como una señal. Yo ya tengo a los 20 adolescentes clasificados para el próximo año, pero voy a hacer una excepción, voy a aceptar a Leticia, para que se una al grupo de adolescentes seleccionados. El destino. Dios. O, como se le quiera decir, ya estaba predestinado, que Leticia Calderón comenzaría a escribir su historia como una gran actriz, tras su incorporación al CEA, a partir de enero de 1983. Una vez ya integrada Leticia Calderón al Centro de Capacitación Artística, y tras haber absorbido el cúmulo de conocimientos relacionado con el arte dramático, dicha institución la incorporó a programas de Videocosmos, y de distintos proyectos, entre ellos por ejemplo, el muy famoso Cachún Cachún Ra Ra. Era el año de 1983, cuando el productor Valentín Pimstein se acercó a los jóvenes del CCA. Hoy Sea. Para solicitarles hicieran una audición para un personaje, afortunadamente para Leticia, ella fue la favorecida y seleccionada. Sin embargo, Televisa tenía la restricción de que los estudiantes de ese centro educativo trabajaran ese año, por tanto, habría sido inútil aquella selección para dicho proyecto. Sin embargo, la suerte y la fortuna siempre acompañaría a Calderón en lo largo de su carrera, ya que la misma Televisa hizo una excepción, concediéndole el permiso para trabajar. Leticia se incorpora ese año de 1983, como parte del elenco de la telenovela Amalia Batista, en donde su protagonista era, precisamente, Susana Dos Amantes, en efecto, madre de la cantante Paulina Rubio. Leticia interpretaba el personaje de su mismo nombre, es decir, su personaje se llamaba Leticia, hacía como de su hija. Aquí Calderón comienza a conocer la naturaleza del ser humano, de aquellas personas carentes de empatía y de amor por su prójimo, quienes estando en un plano de vida, con una mayor experiencia y trayectoria, en lugar de apoyar y ayudar al que viene llegando sin ninguna experiencia, se aprovechan de ella para tratar de humillarla y hacerla sentir menos que todos. Desafortunadamente, para Leticia Calderón, la mayoría de los compañeros y compañeras de reparto le hicieron la vida difícil, ya que la criticaban por su inexperiencia. El maltrato hacia ella llegó al extremo de que, en una ocasión, un actor comenzó a molestarla, se le acercó, e hizo el intento como de besarla. Investigando este hecho, encontramos dos versiones, una, de que Leticia se soltó y le acomodó un cachetadón a dicho actor. Y hay una segunda versión, que asegura que fue la actriz Susana Dos Amantes, quien al ver aquella situación en contra de la pequeña Leticia Calderón, la defendió y sería quien le dio una cachetada, regañando a dicho actor. Tras aquella fea experiencia, con muchas groserías y malos tratos, Leticia Calderón reflexionó acerca de continuar con la carrera artística, dado que ni el director ni el productor la defendieron, nadie, solo Susana Dos Amantes metió la mano en su favor para defenderla. Sin embargo, al final decidió continuar como una mujer decidida y guerrera que era, para finalmente convertirse en un ícono de la actuación.
Leticia Calderón, ya con una relativa e importante experiencia en la actuación, se sentía ya preparada para un reto superior, el cual le estaría llegando en 1987, cuando le ofrecieron realizar su primer protagónico, La Indomable. Interpretaría el personaje de María Fernanda Villalpando, siendo el actor, Arturo Peniche, su coprotagonista. La directora de escena para este proyecto fue Beatriz Sheridan, personaje con un carácter fuerte, exigente y muy déspota desde el inicio, como comenta la propia Leticia, quien reflexionaba al respecto, diciendo que a ella nada le gustaba, nada le parecía de lo que ella hacía. Y es que algo que caracterizaba a doña Beatriz Sheridan, quien llegaba a trabajar con ella, era, o mucho amor, o mucho odio, y cuando le llegaba a caer mal a alguien, no lo disimulaba y terminaba haciéndole la vida imposible, al pobre actor o actriz que cayera en sus manos. Llega el momento de realizar la escena correspondiente de Leticia, cumple su parte tal como se lo indica el guión, salta molesta Sheridan, y le dice que su trabajo no sirve, que le está haciendo perder su tiempo a ella y el de sus compañeros, pero se lo decía gritando. El anterior panorama se repetía constantemente durante el transcurso de esta telenovela, con lo cual la pobre Leticia se la pasaba muy triste, estresada y lloraba con mucho sentimiento por aquella situación. El evento que rebalsó el vaso con agua, y ya colmó la paciencia de Leticia, fue cuando un día, en uno de esos arranques de ira y enojo de la directora de escena Beatriz Sheridan, ya no solo le gritó y le reclamó como siempre lo hacía, sino que también, ya le puso la mano encima, jaló a Leticia y la zarandeó, regañándole fuertemente con gritos. Leticia, ya muy enojada, tomó sus cosas y se fue a su casa, mientras el resto del elenco habían quedado fríos, al ver aquel acto de aquella desquiciada mujer. Enseguida se reunieron todos los compañeros y compañeras de Leticia, liderados por el actor Arturo Peniche, acercándose a la señora Sheridan para advertirle, que si no se disculpaba con ella, renunciarían, porque no merecían su maltrato. Siendo su respuesta: No, no voy a disculparme. ¿Por qué no estudia sus diálogos? ¿Por qué lo hace mal? Como ya no podían grabar por la ausencia de Leticia Calderón, esto llegó a oídos del ejecutivo de Televisa, Víctor Hugo O'Farrill, quien se aproximó a la señora Sheridan, y le exigió se disculpara con Leticia. En efecto lo hizo, pero a la fuerza, en realidad no lo sentía, pero tuvo que hacerlo por presión del alto ejecutivo, solo así fue posible. Las disculpas fueron bien recibidas, y Leticia Calderón se incorporó de nuevo al elenco, normalizándose de esta forma las correspondientes actuaciones. Y así, la historia de Leticia Calderón nos demuestra que el destino a veces deja señales de lo que está por venir. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre esta icónica actriz. Pero no te vayas aún. En el próximo video te contaremos sobre la telenovela de Leticia Calderón, que literalmente le salvó la vida a una mujer en Europa, que no veía salida a su situación, pero que encontró esperanza en uno de sus personajes. Haz clic en el video que aparecerá por aquí.